tal? Gracias por estar conectados con Focus Noticias. Atención que tenemos noticia de último minuto. Acaba de salir la necropsia de la niña Valeria Afanador por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dice el dictamen de los médicos forenses de medicina legal que murió por ahogamiento el mismo día que ocurrió su desaparición, es decir, 18 días antes de que fuera encontrada. Aquí está el comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Dice lo siguiente: con relación a la causa de la muerte de la niña de 10 años, reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto, cuyo cuerpo fue hallado 17 días después en el río Frío de Cajicá, Cundinamarca, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la Fiscalía General de la Nación las siguientes conclusiones. Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto, es decir, la ventana de muerte que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada, y el intervalo post-mortem, cambios de descomposición presentados en el cuerpo son cercanos en fechas. Segundo, dice el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La presencia de cambios de adipora indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes. Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras del laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo. Es el comunicado de la Fiscalía General de la Nación que acabamos de conocer y que da como resultado que la niña Valeria Afanador, desaparecida el pasado 12 de agosto en el colegio donde estudiaba en Cajicá, no fue raptada, no fue secuestrada, no fue abusada, sino que murió por ahogamiento. Es decir, que cuando se ve en el video que la niña pasa la cerca que dividía el colegio del río, luego de salir, cayó al agua del río Frío en Cajicá, Cundinamarca. Ese es el dictamen médico de medicina legal y se descarta cualquier, hasta el momento con este examen, pues cualquier situación de homicidio, asesinato o cualquier otro tipo de delitos. Estoy con el doctor Aníbal Navarro, quien es el director del Centro de Forenses, de especialistas forenses, el doctor Aníbal Navarro, quien es médico forense, que está con nosotros. Doctor Aníbal, habíamos dicho la semana pasada que esa posibilidad no se descartaba porque se hablaba por parte del gobernador, por parte también de los familiares, del abogado, que también había la posibilidad de un acto criminal. Doctor Aníbal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Florencio. Muy bien, sí, señor. ¿Y usted? Muy Le- bien. ¿Qué piensa de este resultado, doctor Aníbal, usted con su experiencia? Bueno, han sacado, esta era una de las líneas, una de las hipótesis que se tenía inicialmente, de acuerdo a lo que arroja el cuerpo. Sin embargo, se necesita continuar con estudios, muy importante lo que dice medicina legal en cuanto a vamos a continuar con estudios más profundos. Es importante y bueno, aquí nos han dado un primer reporte, un preliminar. Ahora tocará ver todo el cuerpo de la necropsia, qué fue lo que documentaron, las fotografías, cuál es el resultado de esas pruebas. Eso es importante. Entonces, tocará revisarlo. De hecho, el abogado representante nos comentaba sobre esto. Doctor Aníbal, pero bueno, los resultados de medicina legal, bueno, son preliminares
pero son prácticamente definitivos en decir que la niña murió ahogada. Hay un dato aquí que es importante que usted nos diga, doctora Aníbal Navarro, médico forense. Este dato que me llama la atención, que con usted que es especialista, donde dice que estuvo en el pan, mire, dice, esto es importante, la presencia de, de adiposira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. ¿Eso qué significa, doctor Aníbal? Bueno, otra vez tocaría ya revisar en detalle lo que documentaron durante la necropsia, ese tejido. De hecho, eso fue algo que se planteó desde el momento que yo les comentaba, mire, aquí va a ser muy importante las características del río, el fondo del río, la vegetación que hay alrededor, si hay árboles, todo eso, porque, y además estamos hablando de un cuerpo pequeño, de esta menor de edad, en ese cuerpo de agua, ¿cierto? Las temperaturas influyen. Aquí están diciendo que se reportó y se encontró un material en vías digestivas, vías aéreas, ¿cierto? Y claro, han de haber tenido en cuenta otras características que había en el estómago, las prendas de vestir que dicen ya no tiene desgarros y eso. O sea, esa parte es importante. Lo de la adiposira es una, para que lo entiendan de manera fácil, es que la grasa va cambiando a tal punto que se vuelve jabonosa o se vuelve como si fuera una pasta de jabón, para hacerlo entender de una manera Doctor, sencilla, se va volviendo dura. y eso que, digamos, los médicos, ustedes los médicos, ¿qué concluyen con eso? Que ha pasado un tiempo prolongado, ¿cierto? En unas condiciones específicas para permitir que esa grasa se vuelva adiposira, que se vuelva así, con esa textura, que uno pues ya en la práctica la reconoce. Y eso quiere decir que ha pasado bastante tiempo, eso no es cuestión de horas. Ya vamos a analizar muchas cosas, pero queremos, le quiero pedir el favor a doctor Aníbal. Vamos a leer punto por punto del comunicado. Ya tenemos también el examen, el dictamen, que ya se lo voy a enviar para también leer el documento ya de la necropsia, que la tenemos aquí en Focus Noticias. Pero mire, dice, para que usted nos explique científicamente, para poder entender la lectura de lo que dice medicina legal y lo que dice fiscalía, dice. Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto, es decir, la ventana de muerte que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada y el intervalo post-mortem, cambios de descomposición presentados en el cuerpo son cercanos en fecha. Esa parte del comunicado, ¿qué significa, doctor? Bueno, una ventana de muerte es en la última vez que la vieron con vida hasta el tiempo en que se encuentra. ¿Listo? Eso es una ventana. Otra cosa es el tiempo de muerte, aproximarse a decir a través de unos cálculos, unos exámenes, cuándo fue la fecha y hora aproximada de muerte, o más bien un intervalo, porque es bastante complejo calcular un tiempo de muerte o un intervalo de muerte. En este caso están hablando de una ventana de muerte, y por eso lo hablábamos en la entrevista pasada, cuáles eran las características en ese momento, eh, cuáles eran las prendas que había comido por última vez. Todas esas cosas son importantes y se correlacionan en estos casos. El tiempo digamos, el tiempo que transcurrió desde el 12 de agosto, los 18 días cuando fue encontrada, digamos, por la descomposición del cuerpo de la pequeña, ¿se puede también calcular ese tiempo de muerte, doctora Aníbal? ¿Y con qué otras características y con qué otros detalles? Se puede hacer una correlación en cuanto a al tiempo. O sea, se puede hacer de las características como la vieron y con qué características la encontraron. Y se puede, digamos, establecer absolutamente todo, digamos, que no fue agredida, que no fue golpeada, sino que prácticamente fue un accidente. Sí, mire, que eso era una posibilidad que teníamos sobre la mesa, ¿cierto? Porque había una primera hipótesis que decía el señor gobernador, que se sospechaba
¿cierto? Y una segunda hipótesis que era, venga, se cayó y es muy difícil encontrar un cuerpo en el agua, ¿cierto? Entonces, es posible que ya hayan pasado y el cuerpo realmente nunca salió y haya estado ahí, ¿cierto? Ese es un escenario. Ahora toca revisar a profundidad que toda esa información sea consistente y todo, pues para decir, pues para la familia y la sociedad ya proceder a cerrar este caso en cuanto a una línea penal o determinar si se continúa investigando. Bueno, el segundo punto de la comunicación dice, según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. Esta parte es muy importante, doctor Aníbal, para usted como médico, para que nos la explique, por favor. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que buscan ustedes cuando hacen una necropsia? Usted que ha hecho muchas necropsias en medicina legal y en su vida profesional. Sí, mire que es algo importante que nos digan que está en vía aérea y en vías digestivas ese material lodoso, esas aguas, ¿cierto? Todos esos residuos de vegetación, barro. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué sucede normalmente? Pues el cuerpo cae, uno de los eventos agónicos, los últimos momentos, la persona pues intenta respirar, intenta tragar, ¿cierto? Y eso termina en las vías digestivas y la vía aérea. Ese dato que entregan aquí es muy importante. ¿Ya? Diferente es cuando una persona pierde la vida fuera del agua y cae al agua o la tiran al agua. Esos detalles son importantes. Doctor Aníbal, cuando dice la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias, eso quiere decir que es lo que usted nos acaba de explicar y eso corrobora eso, que no fue que fue agredida, fue asesinada afuera, sino que ella llegó viva al agua, al pantano y aspiró agua, o sea, murió por ahogamiento, aspiró agua y aspiró también pues en el pantano que estaba en esta y residuos también del río Frío ahí muy cerca, a pocos metros de la cerca que ella cruzó del colegio donde estudiaba. Correcto, correcto, sí, señor. O sea, ese material está ahí y pudo haber llegado o llega en sus últimos momentos, los momentos agónicos, ¿cierto? Y lo más probable, con lo que se tiene hasta este momento, es que el cuerpo estaba ahí, ¿ya? He escuchado y hay personas que, de hecho, han dicho, puede ser que no la buscaron bien, puede ser negligente. Y yo les digo, mire, es muy complejo, estamos hablando de un cuerpo de agua. ¿Cierto? Unas condiciones frías, un terreno pantanoso, un terreno con vegetal, un terreno con troncos dentro de ese río y un cuerpo pequeño. Para hacerse una idea es como buscar una aguja en un pajar. Es bien complejo. Pues los órganos, los organismos que hicieron su trabajo en el momento, pues lo hicieron en ciertas condiciones muy específicas. Todas esas cosas van a contar para lo siguiente de la investigación. Todas esas cosas son importantes, los reportes y reconstruir todo, pues para que haya tranquilidad de lo que sucedió y también para desde lo forense esto se ayuda a cerrar el duelo y se ayuda a la familia en ese duelo, más bien, que es, pues están pasando por un momento súper difícil en esto. Doctor Aníbal, pero también digamos, se dijo por parte de la gobernación, de los organismos de socorro, que se había hecho un barrido milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, con buzos, con drones, con personal, con perros. Eso, digamos, si eso fue lo que se dijo, eh, por qué razón no se encontró la niña en esos días de búsqueda? Bueno, mire que una de las cosas que sucede es que pues nosotros tenemos aire, ¿cierto? En nuestros pulmones y en nuestras vías aéreas y en nuestro sistema digestivo, gases, ¿cierto? Pero cuando cae al agua, sí inhala todo ese aire, ¿cierto? Y traga agua, pues básicamente pues el cuerpo no tiene aire, se desplaza, se va más al fondo, se vuelve más pesado.
todo eso termina influyendo en este caso, o sea, todo termina influyendo, ¿cierto? Y el cuerpo se va al fondo. Y pues aquí hay algo, y yo sí tengo la duda desde el momento en que comentaron que le habían encontrado, y les decía, es muy importante las condiciones. El cuerpo flotó, se vio al fondo del río, son situaciones que hay que tenerlas en cuenta, pero todo eso influye. Si el agua es clara, es barrosa, si está así, limpia, si está sucia, ¿cierto? O si estaba debajo de un árbol. Todas las condiciones son importantes. Así es, mire, acaba de hablar Manuel Afanador, que es el padre de la niña. Vamos a escucharlo y ya vamos con los demás invitados que tenemos aquí, doctor Aníbal. Por favor, escuchemos lo que dice el padre de la menor Valeria Afanador. Aquí está, en Focus Noticias. Que hasta ahora pues no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le han hecho a Valeria a nivel sexual o físico preliminarmente, y pues se siguen las líneas de investigación, las hipótesis. Yo le expresé al señor vicefiscal que claramente conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola, y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de este hecho, como dice el doctor Quintana. Una causa es el ahogamiento, pero hay que llegar a la causa raíz de ese. ¿Van a buscar ustedes, señor? Bueno, ahí está Manuel Afanador, quien es el padre de la niña Valeria Afanador, quien pues murió en estas condiciones, en estas extrañas circunstancias. Y lo que dice es que el colegio tiene pues responsabilidad. Y claro que seguramente la va a tener. Ya vamos a tener al doctor Wilson Pulido, al profesor Johnny Giraldo, al doctor Diego Gutiérrez, a abogados penalistas también para mirar esa parte. Pero está con nosotros el ingeniero Jeffrey Garavito, de la Unidad de Investigación de la Defensa, quien se encuentra con nosotros en directo en estos momentos. Doctor ingeniero Jeffrey, ¿cómo está? Y usted como investigador, como experto en todo esto de investigación criminal, pues, ¿qué opina de los resultados de la necropsia y también, pues, del adelanto de la investigación por parte de la Fiscalía que dice que fue ahogamiento y que se descarta por ahora, doctor ingeniero Jeffrey, pues un asesinato, un homicidio y cualquier otro delito? Buenas noches, ¿cómo está? Florencio, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en este momento. Claro, una noticia bastante importante para las hipótesis del caso. Es algo normal dentro de los procesos de investigación que las hipótesis varíen de acuerdo a la prueba científica. En este caso, el dictamen de medicina legal era fundamental para poder determinar las nuevas líneas investigativas. Estábamos frente a un caso de una desaparición, de un posible secuestro, en otras líneas que nos llevaban a generar actos de investigación y a buscar elementos de prueba que precisamente pudieran generar o comprobar esas hipótesis iniciales. Una vez se encuentra el cuerpo de la menor, pues se genera una nueva línea investigativa, y aquí teníamos varias opciones. Dentro de ellas, dentro de esas opciones, claramente un posible homicidio, algún ataque sexual que terminara en homicidio, o simplemente un hecho fortuito o un accidente que pudo haber ocurrido también en inmediaciones del sector o del lugar por algún tipo de negligencia, descuido o imprudencia de cualquier persona, o inclusive de la menor al salir por algunos lugares desconocidos. Este dictamen se vuelve fundamental para poder entender esas hipótesis. Sin embargo, pues tenemos que continuar esperando los hallazgos de los otros grupos encargados de generar análisis periciales, como en este caso tal vez biología forense, química forense, quienes de pronto tengan algunos otros análisis adicionales que puedan corroborar esta hipótesis para poder generar las siguientes líneas de acción. ¿Cuáles son las líneas de acción? Aquí ya vendrá la investigación hacia la responsabilidad que tenía el colegio en la protección de la menor, las barreras físicas, las barreras de seguridad de las personas encargadas de eso. Y aquí viene el trabajo conjunto que debe desarrollar, obviamente, la Fiscalía General de la Nación en compañía con la representación de víctimas. Ingeniero Jeffrey, bueno, ¿cómo se explica que estuvieron durante varios días los organismos de socorro, defensa civil, bomberos, policía, buscando el cuerpo de la niña en el río, en un sitio que es un río que nos decía el abogado de la familia, el doctor Julián Quintana, que es un río de 1,20 más o menos de profundidad, que el agua es clara,
que se veía muy fácil, que hubo también buzos también que llevaron a revisar. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, existen muchas hipótesis que podríamos dar en este momento, Florencio. Sin embargo, lo más importante que hay que tener en cuenta es el resultado científico. Claro, aquí podrían haber cualquier cantidad de hipótesis, incluso que el cuerpo fue encontrado en otro lugar y fue trasladado para generar un proceso de escenificación. Sin embargo, la prueba científica es la más importante, la que debemos nosotros entender, escuchar, comprender y sobre todo llevarla hacia el proceso penal. Entonces, no debemos apresurarnos al respecto. Esperemos los resultados de biología forense, de química forense y de los otros cuerpos forenses que están trabajando por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y por parte, obviamente, de la Fiscalía General de la Nación. Ya vuelvo con usted, doctor ingeniero Jeffrey. Doctor Aníbal, precisamente, ¿qué otros exámenes siguen ahora ya, digamos, que pues necesitan más tiempo para hacerse? Doctor Aníbal Navarro, médico forense. Doctor Aníbal, ¿sigue el doctor Aníbal? Sí, es que Sí, doctor se me Aníbal, desconectó. Le preguntaba, doctor Aníbal, que ahora qué más exámenes siguen por parte de medicina legal, más especializados, que necesitan más tiempo para poder también corroborar realmente qué fue lo que pasó. Bueno, una de las cosas importantes que y va a depender de las muestras que hayan tomado son, uno, lectura oficial por parte de un radiólogo, un médico radiólogo, de las imágenes que le tomaron a la niña en todo el cuerpo y en algunas sesiones, ¿cierto? Eso es importante. Dos, es importante pruebas de toxicología, que le hayan tomado muestras y qué es lo que se va a procesar y con qué fin. Tres, si le tomaron histología de alguna parte, esperar su reporte. Cuatro, si le tomaron muestras de médula ósea y el resultado de diatomeas, si están positivas o no. Entonces, esperar esos resultados de esos exámenes e interpretarlos dentro de todo el contexto. Aquí, por ejemplo, eso que nos dicen y que estaba pensando en este momento, encontrar un material fangoso en vías aéreas, en vías digestivas, se podría llegar a recurrir a lo que es geología forense, ¿cierto? Comparar que ese material sea el mismo que hay en el río. Ese tipo de cosas se pueden llegar a hacer, todo depende de cuál es el estado en el que se encuentran los laboratorios de ese tipo en este momento para realizar esos estudios y hacer esas interpretaciones. ¿Eso cuánto tiempo más o menos lleva, doctor Aníbal? Podría llevar aproximadamente 2, 3, 4 semanas, ¿ya? Pero todo depende pues, del volumen de trabajo que tengan. Idealmente deberían de estar en el primer mes. Doctora Aníbal, digamos, respecto al ahogamiento, digamos, cómo se establece que sí fue por ahogamiento y que no fue por otra circunstancia? Pues bueno, uno, lo que hay en vía aérea, lo que reportan aquí, cómo está el estado de los pulmones, es hacer un estudio completo de todos los tejidos blandos para descartar algún trauma. Sin embargo, como decimos en medicina forense y en patología forense, a medida que pasa cada hora, cada minuto, cada día, pues es mucho más complejo. En este caso va a ser muy importante revisar con mucho cuidado el informe y las fotografías de lo que documentaron, ¿ya? Y luego toda esa interpretación. Precisamente esa interpretación se hace con un personal interdisciplinario. ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de profesionales participan, doctor Aníbal? Sí, en este caso, pues toca con investigación criminalística, lo que encontraron allá, quien realizó lo que documentaron en la necropsia, entonces médicos forenses, ¿cierto? Si hay resultados de toxicología, pues dependiendo de lo que se encuentre, puede ser con toxicología forense, ¿cierto? Depende de cada caso, pero se puede organizar un equipo básico entre investigación criminalística y medicina forense. Ya con este resultado de la necropsia, hasta este momento, digamos, su experiencia le dice que ya se podría descartar un asesinato. Esperaría tener
otros resultados. En este momento tienen es un informe preliminar, ¿cierto? Lo que entregaron, y entonces sería esperar esos resultados, porque un solo examen que dé un resultado distinto a lo esperado puede cambiar el rumbo de la investigación. O sea, no es contundente esta necrosia hasta el momento. En este momento no tienen un resultado preliminar, toca esperar porque dicen y se están procesando otros exámenes. Entonces, cuando se procesen esos otros exámenes, se tenga el resultado y la interpretación, ya se podrá comenzar a cerrar el caso. Aquí, claro, tienen un gran avance, un gran avance, pero pues todavía, digamos, no es 100% completo, porque se completa con esos otros resultados. Pero pues ya tienen en mi opinión, un 70-80% hacia dónde va los resultados o el resultado de ese estudio. Doctor Aníbal, este tipo de necropsias, ¿cómo es el procedimiento? Explíquenos un poco para los que somos legos en esto de este tipo de procedimientos, que no hemos estado nunca en una necropsia, cómo se hacen, cómo se estudia, cómo se analiza cada una de las partes del cuerpo. Bueno, en este tipo de casos que son bastante complejos, se inicia con la documentación desde el embalaje. Comienza con la lectura del acta de inspección al cadáver. Por eso es tan importante esa documentación. Cómo lo encontraron, quién fue el primer respondiente. Toda esa información da para interpretar. Entonces, con eso se comienza a hacer el estudio y comienza por el embalaje. Posteriormente, la documentación externa del cuerpo, toma de radiografías, en este caso muy importante, en diferentes posiciones para estudiar hueso, ¿cierto? Y ya se comienzan después unas disecciones generales y específicas, que depende en cada caso la orientación, ¿ya? Son, pues, nosotros las hacemos, pero son bastante, pues, para entrar en detalles, bastante fuertes para aquellas personas que no están en el día a día en este tipo de casos. De cómo las hacemos es bastante fuerte. Me reservo esa parte, no por no revelar o que eso sea secreto, no, es que son bastante fuertes y para el que no está acostumbrado puede ser bastante traumático escuchar de cómo los hacemos. Ok, doctor, tiene toda la razón. Saludo al doctor Johnny Giraldo, abogado penalista. Profesor Johnny, ¿cómo está? Buenas noches. Y la opinión, habíamos hablado la semana pasada de este tema de la niña y pues ahora la necropsia que dice que murió por ahogamiento y que al parecer fue precisamente el mismo día que desapareció allí junto al río Frío. Profesor Johnny, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Florencio, una buena noche para usted, para el doctor Aníbal Navarro, doctor Santiago Anzola y los demás compañeros que nos acompañan en esta transmisión, Florencio. Por supuesto que seguimos lamentando esta triste noticia y ahorita pues la Fiscalía entrega por lo menos un comunicado preliminar de lo que pudo haber sido la causa de muerte de la menor y a partir de ahí pues Florencio se habla precisamente de un ahogamiento, como indicaba en su momento el doctor Aníbal, y esta situación, pues, si no descarta del todo una conducta criminal en contra de la pequeña, podría sí llevar por un camino ya diferente en el de esas líneas de investigación que ha traído el ente acusador y pues ya estar en el marco de lo que podría ser un tema accidental que por supuesto no deja de causar dolor en esta tragedia, pero que podría llevarnos por un camino diferente. No se puede descartar del todo que se trate de un tema de violencia, inclusive violencia de género, pero pues ya el tema de la necropsia le da unos elementos importantes a la fiscalía para que marque un rumbo a partir de lo que ha sido este informe y de esa manera pues cumpla con esa obligación, recordémoslo, audiencia de Focus que tiene el ente acusador, que es investigar cualquier hecho que revista características de delito y que llegue a su conocimiento a través de las diferentes herramientas, en este caso actuando de oficio por lo sucedido cerca de este colegio. Es lamentable, Florencio, pero bueno, seguramente eso traza un camino diferente para el ente acusador. Doctor Johnny, quiero despedir al doctor Aníbal Navarro que nos dio estas explicaciones muy importantes en estos momentos. Doctor Aníbal, médico forense,
director del Centro de Especialistas Forenses. Muchas gracias por estar en Focus Noticias. A ustedes, muchas gracias. Siempre ante cualquier duda, estamos a su servicio. Buenas noches. Permiso. Muchas gracias, doctor Aníbal. Saludo al doctor Santiago Anzola de Riveros Bazani Abogados, también abogado penalista, para conocer también su punto de vista. Doctor Santiago, ¿cómo está? Muy buenas noches. Florencio, buenas noches para ti, para todos los que nos acompañan. Un especial saludo al doctor Johnny. Pues, Florencio, primero que todo, un hecho muy lamentable, ¿no? Creo que el país estaba en vilo, esperando saber qué había sucedido con esta menor de edad. Ya por fin tenemos una respuesta. Creo que pues no deja de ser más allá de un accidente. Lo que procede ahora para la fiscalía es pues tomar una decisión que en derecho corresponda. Lo más posible es que en este caso archiven la investigación por una atipicidad o inexistencia del hecho. Pero en todo caso no deja de ser pues muy importante todo el trabajo que ha hecho Medicina Legal. Importante saber pues también todo lo que ha avanzado la ciencia que nos permite determinar todo este tema del tiempo post-mortem, de las características que deja en el cuerpo el mismo accidente y que se pueda saber finalmente qué fue lo que sucedió. En mi opinión, pues es un tema lamentable, ya no rebasa el tema jurídico y será pues dar el mayor acompañamiento a una familia que pues sin duda en este momento está sufriendo por lo que ha acontecido. Ya se va a conectar con nosotros también el doctor Pedro Morales, quien también es médico forense, eh, para también tener ampliación desde el parte médico. Profesor Johnny, bueno, sin embargo, usted lo decía, digamos, puede que como un homicidio se cierre la investigación, como dice el doctor Santiago Anzola, pero sin embargo hay responsabilidad o podría haber responsabilidad civil o, no, o incluso penal por parte de las directivas del colegio, profesor Johnny. Bueno, Florencio, es un tema que entrará a revisar. En este caso, el ente acusador, en principio, se asiste a alguna situación que le permita encuadrar esto que ha pasado con Valeria, esto que ha pasado con ella, eso tan lamentable, en alguno de los tipos penales que contiene el catálogo de nuestra ley 599 del año 2000. Hay una posición importante que seguramente va a ser fundamental a la hora de entrar a evaluar cualquier responsabilidad de tipo penal, que es precisamente esa posición de cuidado, de protección, por decirlo así, una posición de garante que tiene la institución educativa con sus estudiantes, tanto al interior de la institución como a sus alrededores. Y es que es un tema, Florencio, que va a generar mucha controversia. Recordemos que ya se ha conocido a través de diferentes medios de comunicación que al parecer la institución educativa, después de la desaparición de Valeria, haría o habría hecho algún tipo de adecuación en su infraestructura cerca a donde se dio el sitio de la desaparición, cerca de esta zona pantanosa. Y eso, Florencio, pues de arrancada también podría establecer un tipo de responsabilidad bajo esa figura. Recordemos que sería un tema netamente accidental, pero también nuestro Código Penal contempla conductas bajo la modalidad de la culpa, o sea, conductas que se generan o que dañan, en este caso afectan un bien jurídico por la imprudencia. Es una línea que no se puede descartar del todo, sin embargo, la Fiscalía tendrá que entrar a revisar esa situación en particular. Por otro lado, Florencio, por supuesto que este daño tan inmenso que ha sufrido la familia con la pérdida de Valeria, nada la va a regresar al seno de su hogar, absolutamente nada, pero lleva también a un escenario de posibles demandas en contra de la institución educativa. Si es una institución oficial, pues también eso llegaría a temas de la administración municipal, entre otras, donde tendrían que reparar ese daño causado a esta familia por la muerte hasta ahora parece accidental de Valeria. Son diferentes líneas, Florencio, que se trazará en este caso el ente acusador, y lo ha dicho el comunicado, no termina todavía la investigación, se sigue haciendo labores tanto en medicina legal como también labores de campo a través de los diferentes investigadores para poder
reunir todos los elementos y que la fiscalía pueda, a partir de los mismos y de los hechos acaecidos, encuadrar alguna conducta. Va a ser el paso a seguir, Florencio. Hay que estar muy atentos precisamente de los nuevos hallazgos que va a tener el ente acusador en los próximos días. Saludo al doctor Pedro Morales, médico forense, subdirector de Medicina Legal y también fue director encargado. Doctor Pedro Morales, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a esta transmisión especial de Focus Noticias y su opinión sobre estos resultados de la necropsia de la pequeña Valeria Afanador. Doctor Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, Lorenzo. ¿Cómo le va? Bueno, pues el comunicado es un comunicado informativo de la Fiscalía General que da una visión global de lo que sucedió. Y hay dos cosas importantes en este informe. Uno, da como causa de muerte ahogamiento. Y segundo, indica que se trataba de un cuerpo que había permanecido en el agua y por eso tiene un fenómeno cadavérico que se llama eh, la adiposira. Entonces, que es característico de los cuerpos que han estado durante bastante tiempo en el agua. Eso, por eso permite afirmar que falleció pues coincidencialmente con el tiempo en que desapareció la niña y que permaneció dentro del agua. Y la otra cosa muy importante es que descartan otro tipo de violencia distinto del ahogamiento. Esos son los dos elementos muy importantes de este comunicado, ¿no? Y por la hipoxia permite establecer, tiene la característica de que mientras el cuerpo esté en el agua, no se descompone y especialmente se preservan los órganos internos y hay un cambio en la piel muy característico y eso permite saber si hubo violencia o no. Saludo también al doctor Romario Camargo, abogado penalista, también que tiene experiencia también en investigación criminalística. ¿Qué opina, doctor Romario, sobre este comunicado de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación sobre las causas de la muerte de la pequeña Valeria? Buenas noches. Hola Florencio, buenas noches. Un saludo especial a toda la audiencia de Focus. Y bueno, creo que se descartan hipótesis, se encaminan otras líneas de investigación, Florencio. Creo que el comunicado de la Fiscalía General de la Nación permite de momento establecer que la menor, según esas circunstancias relatadas ahí, permaneció en el agua. Lo que quiere decir, Florencio, y es una hipótesis, vuelvo y digo, que seguramente cuando la menor, el video que vimos, que observamos, estuvo jugando, se cayó al río y murió ahogada. Eso es una hipótesis, tendrá la Fiscalía que investigar muy bien los hechos. Lo cierto también, Florencio, es que de ser así, aquí juega un escenario jurídico importante y es precisamente la posición de garante del colegio. Esto es clave, Florencio, con esto finalizo porque creo que esta línea de investigación asumo que en ningún momento se pudo haber tenido en cuenta porque claro, siempre pensábamos porque las hipótesis planteadas había tendencia de que había un tercero que pudo haber entrado en la escena, lo cual esto, al menos con lo mostrado por la Fiscalía, lo descarta Florencio y por lo tanto, y con esto finalizo, el colegio entra a responder como posición de garante de la menor. ¿Qué responsabilidad le cabe? Digamos, ¿puede haber una imputación por un homicidio culposo, doctor Romario, o por otra conducta tipificada en el Código Penal colombiano? Lo primero que debemos de decir, Florencio, es que los delitos en Colombia se cometen por comisión y por omisión.
¿sí? Y en este caso, los colegios tienen una posición de garante sobre los menores, por eso los colegios deben de estar muy vigilantes de ellos, por eso las salidas escolares se requiere un mínimo de unos protocolos mínimos para el cumplimiento y el cuidado de los menores. Yo creo que aquí el Colegio Florencio, de ser esa la hipótesis, que termine la fiscalía por enrutar, de ser esa la hipótesis, yo creo que el colegio entra a responder, Florencio, teniendo en cuenta esa posición de garante y la omisión al deber de objetivo cuidado. Doctor Romario, muchas gracias por tu opinión y muchas gracias por estar aquí en Focus Noticias. Doctor Pedro, nos están preguntando en el chat sobre el tiempo que permaneció, 18 días que permaneció la niña en el agua. Después de 18 días, bueno, teniendo en cuenta que es en Bogotá, no es lo mismo 18 días de un cuerpo de una niña o de una persona, pero sobre todo de una niña en un clima como Bogotá, en unos días de mucho frío, sobre todo en Bogotá y en la sabana, mucho más en Cajicá, en la sabana de Cundinamarca, que en un sitio cálido. ¿Qué nos puede comentar sobre eso según sus conocimientos y su experiencia, doctor Pedro? Doctor Pedro Morales, creo que está el doctor Pedro, no ha prendido el micrófono. El Florencio, el cambio fundamental está en que hubo un fenómeno que se llama la adiposira. Ese cambio es un cambio en la grasa que está debajo de la piel, que sufre un fenómeno que se llama saponificación de las grasas, que se vuelve como una capa protectora para la descomposición del cuerpo. Eso se presenta en los cuerpos que han estado bajo el agua o en un terreno húmedo permanentemente. Entonces, pues primero, la descomposición se detiene y segundo, no hay, digamos, flora, no hay fauna cadavérica que ayude a la descomposición. Entonces, por eso se preservó el cuerpo de manera integral y por eso pudieron establecer rápidamente que no había elementos de violencia en el cuerpo. Por ese cambio, es un fenómeno cadavérico especial que se presenta en los cadáveres que están sumergidos en el agua permanentemente. Doctor Santiago Anzola, también abogado penalista. Respecto a la investigación, lo que nos decía el doctor Romario, lo que nos ha dicho también el profesor Johnny Giraldo, digamos, aquí se había abierto un proceso por un presunto homicidio, por una muerte violenta. Ya con esto, se da a entender prácticamente que se descarta un crimen, que se descarta un asesinato. Se debe abrir otra investigación. ¿Cómo funciona esto para explicarle a todos nuestros seguidores de una nueva investigación por una posible omisión por parte de las directivas del colegio, doctor Santiago? Por supuesto, Florencio. ¿Qué es lo que sucede? Como con el dictamen de medicina legal se ha logrado determinar que esta muerte no fue violenta, por supuesto que se tiene que entrar a investigar qué fue lo que sucedió con lo que tiene que ver con el colegio. Y acá tenemos que explicar varias cosas. El doctor Romario ya había hecho una aproximación a este tema, y es que en Colombia las personas, y en la mayoría del mundo, digamos, los sistemas penales funcionan así, se entiende que las personas pueden actuar o pueden cometer delitos, ya sea por acción o por omisión. Pensemos en acción, en la persona que coge una pistola, dispara a otra y termina matándola. Eso, digamos, es una acción. Pero el derecho penal también ha decidido castigar a las personas que, teniendo digamos, la obligación de actuar, no lo hacen. Y ahí podemos pensar en lo que se ha denominado la omisión. La omisión en Colombia y también, digamos, en la mayoría de los sistemas penales del mundo, tiene lo que se llama una omisión propia y lo que se llama una omisión impropia o acción por omisión. Y digamos, tratemos de desmenuzar este tema que puede parecer complejo, pero tratemos de hacerlo un poco más fácil. ¿Qué es lo que pasa? La omisión propia
se trata cuando el mismo Código Penal ha establecido conductas que no se pueden hacer. Entonces, podemos caracterizar estos delitos porque siempre el Código Penal los llama omisión de algo. Por ejemplo, uno de estos delitos es la omisión de socorro. Entonces, se castiga al que no socorra. Eso es la omisión propia, propiamente dicha. Pero hay una omisión impropia, y es aquellos delitos que no consagran un deber negativo, es decir, no consagran una obligación de no hacer, pero que se cometen precisamente por no haber actuado. Pensemos entonces en el homicidio. El homicidio dice: el que matare a otro incurrirá en prisión. Fíjense que lo da por vía positiva, es decir, el que haga tal cosa. Pero está también ese delito, homicidio, que se puede cometer por omisión. Es decir, por yo dejar de hacer algo, teniendo la posibilidad de hacerlo y estando obligado a hacerlo, estoy cometiendo el delito de homicidio. Es decir, haber dejado de hacer las cosas es como si yo hubiera actuado y matado a esa persona. Entonces vamos al caso concreto del homicidio, porque la omisión impropia que se presenta en el homicidio, porque precisamente el homicidio, como les venía diciendo, consagra, el delito lo hace por vía positiva y no por vía negativa, y estamos en una omisión impropia, requiere que la persona que cometa ese delito esté en la obligación de actuar, a lo que llamamos posición de garante. Por supuesto que el colegio de esta menor estaba en la obligación de protegerla a ella. El artículo 25 del Código Penal trae diferentes situaciones de posición de garante. Alguna de ellas es la que asuma voluntariamente la protección del bien jurídico, que en este caso es el bien jurídico de la menor, y que finalmente se obliga a proteger la vida de la menor, haciendo todo lo posible para que nunca le pase nada, y que al dejar de tener ese deber objetivo de cuidado, pues termina sucediendo una fatalidad, como es en este caso. En todo esto, Florencio, para resumirlo, creería yo que por supuesto se tiene que abrir una línea investigativa que investigue un homicidio por omisión impropia, como ya lo he venido explicando, pero que en todo caso parece ser, por lo que se ha venido comentando en medios de comunicaciones, que en todo caso tiene que ser una investigación por un homicidio culposo. Es decir, la institución por supuesto no tenía la intención de que la niña falleciera, pero el haber actuado, digamos, transgrediendo el deber objetivo de cuidado, pudo haber terminado en este hecho lamentable. Una última situación: ¿por qué se investigó desde un principio como un feminicidio? Y es que diferentes tratados internacionales firmados por Colombia y diferentes directivas de la Fiscalía General de la Nación han instruido a los fiscales para que cuando sucedan este tipo de situaciones siempre se inicie pensando que fue un feminicidio. Es decir, se tiene que presumir en la investigación que se trató de un feminicidio y no de un homicidio culposo, omisión por omisión, omisión impropia, como lo he venido comentando. Es eso, Florencio, así que muchas gracias. Muy bien, doctor Santiago, profesor Johnny y doctor Pedro. Mire, hay comunicado del gobernador de Cundinamarca, quien estuvo muy pendiente de esta situación de la desaparición de la niña Valeria Afanador. Acaba de decir el gobernador: acabamos de conocer los resultados preliminares del procedimiento médico legal practicado por Medicina Legal al cuerpo de Valeria Afanador. Estos determinaron que la causa de su fallecimiento correspondería a un ahogamiento, el cual se aproxima en la fecha a la de su desaparición. El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios o inducida por algún tercero, atravesando un cercamiento metálico y de esta manera acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes. Por nuestra parte, continuaremos con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del departamento contra la institución educativa, el cual busca determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo que habrían podido llevar a esta lamentable situación. A los padres de Valeria les reiteramos nuestras condolencias, apoyo y solidaridad. Doctor Pedro Morales, médico forense, en esto de la búsqueda queda ahí una duda, digamos, si se había buscado con buzos, con perros, con drones, con la policía, con los bomberos, o sea, ¿qué pudo haber pasado si la niña estaba ahí en el agua y la buscaron, al parecer, según la información de los organismos de socorro, el director de bomberos de Cundinamarca, prácticamente que palmo a palmo, centímetro a centímetro,
¿Qué pudo haber pasado para no haberla encontrado en esos días de búsqueda, doctor Pedro Morales? Doctor Pedro, estamos en directo en Focus Noticias con el doctor Pedro Morales, el doctor Santiago Azola y el profesor Johnny Giraldo. Doctor Pedro, ¿está el doctor Pedro, David? Doctor Pedro, creo que no ha encendido el micrófono. Florencio, si me permite. Sí, sí, doctor Romario. Florencio, hay que tener con esto, hay que tener también o descartar también la hipótesis de un posible abuso sexual hacia la menor. Es decir, con este comunicado también descarta alguna posible violencia sexual contra la menor. Esa es es una hipótesis que se venía trabajando y de la cual pues se temía también que hubiera podido suceder algo en esa línea. No obstante, esto queda totalmente descartado a través del comunicado que ha sacado la Fiscalía General de la Nación, Florencio. Sí, porque mire que también se había hablado por parte, digamos, de la rectora, que en una conversación, en una reunión virtual con varios padres de familia se había dicho por parte de ella que de pronto podía ser un extrabajador que le quería hacer daño, un extrabajador del colegio que no la quería y que le quería hacer daño, pero también se descarta absolutamente todo esto, doctor Romario. Claro, Doctor Pedro, claro, el doctor Florencio. Pedro, sí, sí, claro. O sea, Es que si observamos el video, que lo vimos esta semana y lo tuvimos aquí en Focus Noticias, miremos cómo la menor va jugando, ¿sí? Va entrando, va saliendo, va entrando, sale y no vuelve a aparecer. Esa, esa, esa situación la comentábamos acá. Y Florencio, hay que tener en cuenta también lo siguiente. A lo mejor la menor no pudo haber sido ubicada por las dificultades mismas de el río. A ver si de pronto había visibilidad, no había visibilidad, los apoyos de los equipos tecnológicos de pronto también pudieron haber tenido algún tipo de imprecisión porque a veces requieren que estén debidamente calibrados. Es decir, una serie de factores, Florencio, que toca entrar a analizar, toca entrar a investigar del por qué, si ya se había buscado en esa zona, no se pudo encontrar a la menor y por qué la menor apareció después en una zona de la cual ya había sido rastreada o como se dice también con un término criminalístico, se había pasado el famoso rastrillo, entre comillas, si me lo permite Florencio, para efectos de dar con la ubicación de la menor. Creo que hay varias circunstancias que analizar, hay varias circunstancias que revisar, los protocolos mismos y demás, Florencio, porque creo que este es un caso que va a marcar un precedente. Y en punto de la responsabilidad del colegio, Florencio, y con esto quiero terminar, en punto de la responsabilidad del colegio, recordemos el colegio donde se suicidó el menor por bullying respecto de su condición, de su género, ¿sí? Donde fue investigado el colegio y entre otras cosas, si la memoria no me falla, Florencio, la rectora creo que fue declarada responsable penalmente en ese caso. sí, correcto, sí, eso así ocurrió, doctor Romario. Pero lo que nos deja este caso es una experiencia también para no solo los abogados, los médicos, sino nosotros los periodistas. Mire que surgen en una situación de estas muchas teorías del caso, profesor Johnny, y doctor Anzola y doctor Romario, y uno no se debe casar por lo que puede ver en un video, por lo que con una teoría del caso. Hay que ser también abiertos los investigadores, los fiscales, porque mire lo que puede pasar. Tantas teorías que se habían dicho incluso por autoridades, por el gobernador, por los organismos de socorro, sí, por la misma familia, se habían elegido muchas versiones y mire que los resultados de la necropsia, los resultados científicos hasta ahora dan otra teoría de lo que pudo haber pasado. En ese momento, cuando usted dice que se ve en el video, cuando ella sale por última vez, es que seguramente
se resbaló y cayó directamente al río. El agua la arrastró unos 300 metros, 200 metros, que fue lo que realmente después ya dijo el Cuerpo Técnico de Investigaciones donde fue encontrada. Quería nuevamente intentar con el doctor Pedro. Doctor Pedro, ¿nos escucha y nos ve, por favor? Sí, señor, yo lo Ah, escucho. bueno. Le preguntaba, doctor Pedro, en la anterior pregunta es, ¿qué pudo haber pasado para no haber encontrado por parte de los organismos de búsqueda de socorro el cuerpo de la niña en este río, que es un río no muy profundo, de 1 metro y 20, según nos decía el abogado Dani Julián Quintana en entrevistas aquí en Focus Noticias? Bueno, la característica misma del río Frío, en toda su trayectoria, acuérdese que el río Frío viene de lejos y pasa por Zipaquirá, por Tabio, por Cajicá, y en ese sitio, en los bordes del río, tiene mucha vegetación, son muy frondosos, tienen raíces de árboles, que probablemente lo que pasa es que el cuerpo se enreda en las raíces de la vegetación que hay alrededor del río y esas raíces lo atrapan y lo mimetizan y por eso no lo encuentran. Y después, por la misma dinámica del agua, de la lluvia y demás, el cuerpo se mueve. Es una circunstancia que muy frecuentemente sucede en cuerpos que caen al agua. Aparecen días después de haber caído y a pesar de haber sido buscados con técnicas y con persistencia, no aparecen y después aparece el cuerpo, de manera que todo el mundo piensa sorpresiva. Esa es una circunstancia que lo hace más difícil la investigación de cuerpos caídos en el agua. Específicamente hay unos capítulos en los libros de patología forense y en los congresos de patología forense donde permanentemente los forenses hablan de ese tema, cuerpos que han permanecido en el agua, ¿no? No es un tema, digamos, muy exótico, pero sí cada rato hay reportes de ese tipo de cuerpos que caen en el agua y aparecen varios días después o a un mes después, ¿no? Y Entonces, salen solos, eso es cierto. sí, se mueven por la dinámica del agua, por la dinámica del mismo río. Aparecen, usted se acuerda, Florencio, de que, por ejemplo, hay un pueblo en Caldas en donde llegan los cuerpos que han sido o caído en el río Cauca, cerca de, de Cali, y aparecen en Caldas. Entonces, muchos kilómetros después aparecen los cuerpos y todo el mundo se pregunta por qué sucedió eso, por la dinámica misma del río. Y el río Frío, entre Tabio y Cajicá, tiene la característica de ser muy frondoso, el agua oscura, es un río que tiene su dinámica propia por los afluentes que tiene y se mueve de acuerdo con las lluvias, hay reservorios de agua que también que desembocan en el río Frío y se mueve el agua permanentemente. Entonces hubo un movimiento de agua y sacó el cuerpo. Pero mientras tanto estuvo enredado, digamos así, en las raíces de los árboles, en la maleza que hay alrededor del río, que hace que los organismos de búsqueda tengan dificultades para encontrarlo. Claro, y la niña también, doctor Pedro, la niña llevaba su uniforme del colegio, eso también, digamos, puede haber hecho de que haya quedado entrelazado con las raíces de los árboles y eso pudo haber ocurrido. Y, digamos, también es por eso no hay que descartar absolutamente nada en estas investigaciones con todo lo que pasa, pero con la experiencia que ustedes tienen, los investigadores, los médicos forenses, pues siempre van teniendo teorías y también exactitudes de lo que pasa. Tenemos a a Julián Quintana, el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, abogado litigante, quien representa a la familia. Aquí está en Focus Noticias lo que acaba de decir el abogado de la familia. La cual hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado.
no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria, ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos. Primero, muy vulnerable la infraestructura frente a la seguridad. Segundo, que no se respetó lo que dice la norma, 50 metros de la ronda del río. El colegio está dentro de la ronda del río. Y eso obviamente hemos pedido a las autoridades que investiguen y que más temprano que tarde el colegio se cierre, si se puede definitivamente. Y desde el punto de vista penal, pedirle a la Fiscalía que investigue a su rectora y empleados, porque aquí se configura una omisión profunda. Y como se lo he dicho a varios de ustedes, artículo 25, posición de garante, comisión por omisión, deben responder por este delito y en eso vamos a ser implacables frente a la responsabilidad. Pero finalmente el delito de omisión, ¿y cuál sería? ¿También homicidio? ¿Ustedes insisten en homicidio? Es decir... Así es, responden por el delito que se haya configurado en Valeria. Dani Julián Quintana, el abogado, pues le pide, dice que va a pedir al Ministerio de Educación, a las autoridades competentes para que cierren el colegio por esta negligencia que dio lastimosamente como resultado la trágica muerte de la pequeña Valeria Afanador. Profesor Johnny Giraldo, bueno, vamos a estar muy pendientes, profesor Johnny, de lo que viene ahora, qué va a decir la Fiscalía General de la Nación. Es muy posible que se llame, digamos, a un interrogatorio a la rectora, a las directivas del colegio, profesor Johnny. Florencio, pues la Fiscalía debe seguir cumpliendo con esa obligación constitucional y seguir en ese trabajo de recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física y eso que usted acaba de mencionar, información legalmente obtenida, las entrevistas a los diferentes profesores administrativos de esta institución educativa. Si revisamos la declaración, Florencio, del doctor Quintana, vemos que varía un poco frente a esas posibilidades que manejaba precisamente la familia de Valeria. Una de ellas era una hipótesis de una muerte violenta, de un homicidio, pero mire que en estas últimas palabras del doctor Quintana, seguramente ya más ajustado a lo que ha dicho la Fiscalía en el comunicado, está hablando del tema de la omisión y precisamente de que la Fiscalía debe investigar a la directora del colegio y a los profesores o personas encargadas del cuidado de Valeria. Recordemos que a partir de esa posición de estudiante en esta institución educativa, ella goza de una protección especial porque estamos hablando de una menor de edad. A partir del derecho convencional de nuestra Constitución Política, artículo 44, pues sí o sí la institución debe velar y cumplir con un principio muy importante, Florencio, que seguramente más adelante va a tomar relevancia ante una posible, creería yo, que es como la línea que puede seguir la familia, una acción de reparación directa. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con ese deber, con el principio de precaución, que acá resulta fundamental. Y la menor, Valeria, al parecer, pierde la vida de forma accidental porque la infraestructura del colegio, como lo decía la defensa, no es la adecuada, como lo decía la representación de víctimas. Inclusive, Florencio, han pedido el cierre de esta institución educativa porque los otros menores también podrían estar en riesgo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el ente acusador. Lo cierto es que es la posición que ha venido manejando la familia de Valeria, su abogado, y bueno, tendrá que, a partir de esas entrevistas que usted acaba de mencionar y otros elementos materiales probatorios, determinar si hay elementos suficientes para poderle imputar a alguna de las personas un homicidio culposo por la posición de garante y además, por supuesto, ese camino que van a tomar por la vía administrativa para lograr la reparación de este dolor tan grande que se le ha causado a la familia y también, Florencio, por supuesto, a toda Colombia con la muerte de Valeria. Así es, profesor Johnny. Doctor Pedro Morales es subdirector de Medicina Legal, médico forense. Muchas gracias por estar en esta transmisión especial de Focus Noticias y también con sus aportes científicos, médicos, aquí en el canal de las audiencias. Doctor Pedro, feliz noche, mil y mil gracias. Doctor Pedro Morales, quien es uno de los más reconocidos y destacados médicos, también profesor, investigador y conocedor de todo el tema de medicina forense. Feliz noche, doctor Pedro.
Mire, para los seguidores de Focus Noticias que acaban de llegar a la transmisión de Focus Noticias, le queremos repetir el comunicado de la Fiscalía General de la Nación en los puntos que dice. El primero, los fenómenos, entregando los resultados de la necropsia. Dice que con relación a las causas de la muerte de la niña de 10 años, reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto, cuyo cuerpo fue hallado 17 días después en el río Frío de Cajicá, Cundinamarca, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la Fiscalía General de la Nación las siguientes conclusiones. Primero, los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto, es decir, la ventana de muerte que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día que es encontrada, y el intervalo post-mortem, cambios de descomposición presentados en el cuerpo son cercanos en fechas. Segundo, según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos del pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La presencia de cambios de adiposida indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. Esto para descartar con esta prueba y con este dictamen que no existe la posibilidad que la niña haya sido asesinada en otro sitio y luego dejada en el río días después. La presencia de cambios de adiposida, como nos lo explicaban los médicos forenses, es que cuando los cadáveres se vuelven como con un color blanco, eso significa que han estado mucho tiempo dentro del agua y resulta una prueba contundente para desvirtuar que haya sido asesinada en otro sitio y luego dejada dentro del río Frío. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes, es decir, su uniforme, su ropita de la niña estaban intactos. Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo. Esta es la información del comunicado para ustedes que acaban de llegar a esta transmisión especial de Focus Noticias. Todos estos documentos, todo el resumen de estas entrevistas las encuentran en www.focusnoticias.com y en todas nuestras redes sociales. Doctor Santiago Anzola, abogado penalista del bufete de Riveros Bassani Abogados. Muchas gracias por estar aquí en Focus Noticias y muchas gracias también por sus aportes jurídicos aquí para todos nuestros seguidores de Focus Noticias. Feliz noche, doctor Santiago. Florencio, muchas gracias por la invitación. Unas últimas dos cosas que diría. Primero, respecto a lo que usted mencionaba sobre las diferentes líneas investigativas y, por decirlo así, chismes que se arman cuando todas estas cosas pasan, ahí cobra importancia la presunción de inocencia de todo el mundo. Y es por eso que, si bien ahora se abre una línea investigativa con el colegio, es preciso que sigamos respetando ese postulado porque puede que nos llevemos otra sorpresa sabiendo que el colegio quizás se actuó como debió haber actuado y los estamos prejuzgando. Uno. Dos, la familia de la menor, por supuesto que está habilitada para solicitar por su parte una necropsia médico-legal que les brinde otro tipo de análisis, porque ahora vi un pronunciamiento de ellos, tal vez quizá un poco poniendo en duda ese análisis, así que también tenemos que estar pendientes de eso. Por mi parte, Florencio, agradecerte a ti, nuevamente felicitarte por este canal que has hecho, que ha crecido enormemente, y por supuesto, siempre que me invites aquí estaré. Gracias y feliz noche para todos. Doctor Santiago, ya inclusive usted también llamando su TikTok para Derecho Penal para Dummies, explicando todo lo que ha pasado. No, señor, pero estaba dispuesto a grabarlo ahorita. Ahorita nomás. Bueno, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos, doctor Santiago? Usted que también hace una pedagogía penal, de derecho penal, muy, sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo la encontramos? Así es, Florencio, pues estoy muy activo en X, es para penal, en realidad lo pueden conseguir como penal para dummies, y en TikTok estoy exactamente igual, penal para dummies, ahí se debaten diversas cosas, ahí me dan duro todo el tiempo porque quieren que diga cosas que no son, pero
ahí estoy en la lucha, Florencio, y por supuesto siempre dispuesto a atender tus llamadas en este tema tan bonito que haces tú en tu canal. Doctor Santiago, yo lo sigo y es muy interesante, es muy didáctico para los muchachos que estudian derecho, también para los abogados, sobre todo los abogados jóvenes. Es una forma de enseñar derecho muy, muy práctica y muy sencilla. Profesor Johnny Jalí Giraldo, muchas gracias también por estar aquí en Foco Noticias, como siempre, por sus opiniones jurídicas alrededor de este caso tan doloroso de la muerte de la pequeña Valeria Afanador. Profesor Johnny, muchas gracias y nos vemos mañana. Florencio, muchas gracias como siempre. Para mí es un privilegio estar en este espacio. Un saludo a mis colegas, a toda la audiencia de Focus de Noticias, a su equipo de trabajo. Por supuesto, mañana desde muy temprano con todas las últimas noticias de nuestro mundo político y jurídico. Y Florencio, un saludo de solidaridad, de mucho apoyo y fortaleza para la familia de Valeria en estas difíciles horas. Muchas gracias. Así es, profesor Johnny, por favor, todos los que están conectados, por favor, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse a Focus Noticias, activen la campanita y dejen el me gusta. Activar la campanita es muy importante, porque mire que en estas noticias de último minuto se las entregamos en vivo, en directo. Mire, hemos tenido al doctor Aníbal Navarro, médico forense, al doctor Pedro también, médico forense, uno de los médicos más destacados del país, subdirector de medicina legal, estuvo en medicina legal por más de 30 años. Es el médico que más ha hecho necropsias en Colombia, el doctor Pedro Morales. El doctor Aníbal también, que estuvo mucho tiempo en medicina legal, también experto en necropsias. El ingeniero Jeffrey Garavito, investigador criminalístico, el investigador criminalístico privado más importante del país, que dirige una empresa con investigadores balísticos, criminológicos, de datiloscopia, muy importante también. Mire que siempre tenemos las opiniones de los mejores. Estuvo el doctor Romario Camargo, que fue investigador criminalístico y es abogado penalista y profesor de Derecho Penal. Como siempre, el profesor Johnny Giraldo, abogado y también profesor de Derecho Penal y de Procedimiento Penal. Estuvo también el doctor Santiago Anzola, director de la red que enseña en redes sociales, muy sencillo, Derecho Penal para Dummies. También trabaja con el prestigioso bufete de abogados de la doctora María Paulina Riveros y el doctor David Bassani. Mire, siempre están los mejores aquí en Focus Noticias. Estuvimos también con la declaración de Manuel Afanador, el padre de la niña, también Dani Julián Quintana, el abogado de la familia. Mire, todas las reacciones aquí en Focus Noticias. Pero para que ustedes estén bien informados es muy sencillo. Además, es gratis. Mire, se suscriben en estos momentos, activan la campanita, pinchan ahí donde aparece la campanita y inmediatamente la campanita les avisa cuando vayamos con información de último minuto. Vayan también a nuestra cuenta de X, por favor. Estamos creciendo muchísimo en X. Vayan en X, síganos en X, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en TikTok y léanos en www.focusnoticias.com. Muchas gracias. Ya estamos llegando a los 261,000 seguidores en nuestro canal principal de YouTube. En la cámara aquí ¿hay algo de último minuto? Sí, por favor. El doctor Romario, el doctor Romario no lo he despedido. Doctor Romario, muchas gracias. Es que me dijeron que estaba tomando un avión, pero usted tiene una última conclusión antes de despedirlo. Pensé que ya había tomado el avión, ya había decolado, doctor Romario. ¿Sí está el Hola, doctor Romario Florencio. todavía? Sí, Doctor estoy de Romario, hecho qué por pena, acá, no lo había. Valledupar. Pensé que ya se había desconectado porque me dijeron que estaba en un avión. Doctor Romario. ¿Se fue? Ah, se fue. Sí, Florencio, sí, de hecho estoy acá tomando un vuelo a Bogotá, estoy por acá en Valledupar. Eh, Desde acá toda mi solidaridad a la familia Afanador. Creo que este comunicado hoy prácticamente que descarta, como lo decía al principio, muchas hipótesis de las que se venían trabajando, se enrutan otras.
principalmente hacia el colegio. Como lo dice ahorita el doctor Santiago, son hipótesis, siempre lo hemos dicho aquí en Focus Noticias, y hay que trabajar también esas hipótesis desde la presunción de inocencia por parte del colegio. Por lo tanto, esperar a ver, el colegio seguramente se va a pronunciar, y en ese orden de ideas esperemos a ver cómo el colegio pues refutará cualquier responsabilidad que se le endilgue. El colegio tiene también el deber de defenderse, y en ese orden de ideas, Florencio, creo que esta semana será bastante determinante para terminar de esclarecer los hechos sucedidos con la menor Valeria Afanador. Desde acá, desde Valledupar, Florencio, mil gracias por la invitación. Como siempre, Focus Noticias llevando todas las primicias judiciales, y un saludo a toda la audiencia de Focus Noticias, Florencio. Muchas gracias, doctor Romario. Le pido un favor, ahí antes de entrar ahí al registro, ahí venden un queso costeño espectacular. Les recomiendo por ahí 1 kilo de queso. Es el mejor queso de Colombia. Por favor, échelo a la maleta ahí y yo lo recibo aquí. Yo, si quiere, lo voy a recoger al aeropuerto. Es el mejor queso que venden. ¿Cómo es que se llama? Aquí no se consigue en Bogotá. Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es la marca? Sí. Eso... No más 1 kilo, dijo Florencio. 1 kilo, doctor Romario. Bueno, 1 kilito nomás, con 1 kilito ahí lo puede echar en la maleta. Sí. El vuelo sale ahorita a las 9. Si nos encontramos en el aeropuerto, ahí mismo se lo entrego, Florencio. Ok, listo. Yo voy a recogerlo del aeropuerto, doctor Romario. Doctor Romario, muchas gracias. Muy amable por estar en Focus Noticias. Es verdad, es el mejor queso que he comido. Es el mejor en Bogotá. No se consigue. Buenas noches para todos. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Como decimos aquí, de ese queso que se... Sí. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con Focus Noticias. Aquí en la cámara estuvo David Sánchez, en la asistencia de producción y asistencia comercial, Ingrid Gerena, y en la producción, en el máster de Focus Noticias, Claudia Andrea Sánchez. A todos ustedes, muchas gracias. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Focus Noticias, el canal de las audiencias. No olviden, suscríbanse, activen la campanita y dejen el me gusta. Muevan el contador. Chao. Nos vemos mañana temprano. Feliz noche, que descansen. El monitoreo de velocidad en los puntos seguros puede salvar tu vida. Por medio de tecnologías como cinemómetros y cámaras de velocidad sumadas a actividades educativas, se busca disminuir la velocidad excesiva, una de las principales causas de siniestros viales en Colombia. Ten en cuenta, estas acciones no buscan sancionar, sino proteger tu vida y la de los demás en las carreteras. Puntos seguros, tu pausa en el camino. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Soy Aníbal Navarro, médico forense. Los invito a inscribirse al Diplomado Interdisciplinario de Derecho Penal y Ciencias Forenses en Delitos Sexuales. Será dictado por magistrados, fiscales y expertos en medicina forense, psiquiatría, genética, psicología y derecho penal. Se realizará del 2 de septiembre al 6 de noviembre en modalidad virtual. Inscríbete ya en el WhatsApp 318-712-8534 y en www.centroespecialistasforenses.com. 20% de descuento para los suscriptores de Focus Noticias. ¿Necesitas un perito para tus procesos penales y civiles? En Toncel Group somos expertos en auditoría forense, peritaje contable y financiero. Apoyamos procesos de lavado de activos, testaferrato, extinción de dominio y delitos tributarios. Brindamos soluciones integrales en auditoría, tributación y procesos contables. Contáctanos. WhatsApp 323-367-5369. La vida de una persona es antes y después de un caso de derecho penal. Riveros Bazani está para escuchar, estudiar, analizar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bazani. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad
es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Tengo 33 años y estoy acompañado de un equipo joven. Esa juventud es sinónimo de coraje, de fuerza y de empuje. Todo eso, sumado a la experiencia con la que ya contamos, componen la fuerza imbatible a la hora de defenderte. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. Si no eres cotizante y quedas en embarazo, ¿qué prefieres? A. Durante unos meses, recibir apoyo económico para cuidar tu vida y la de tu bebé. B. No tener ningún tipo de apoyo económico después del embarazo. Escojo la A, que la reforma a la salud garantice mi cuidado. Colombia gana con la reforma a la salud, porque garantiza que la salud sea un derecho y no un privilegio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.